La situación actual de Venezuela es motivo de preocupación para todo el continente, podríamos decir de preocupación mundial, especialmente de Latinoamérica y de todos los países de Latinoamérica y de Bolivia en especial. En este contexto podemos decir que la principal causa de toda esta cantidad de acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela se debe a una pelea por el control de los ingentes recursos naturales que tiene Venezuela. Concretamente solo vamos a hablar de uno de los recursos, que sería el petróleo, pero no está de más decir que también tiene grandes cantidades de oro, de columbita tantalita, que es el coltan, que es como se conoce, también tiene biodiversidad, etcétera, ¿no? Pero vamos a focalizar nuestra exposición en el tema hidrocarburos, y aquí en la gráfica podemos ver, en la diapositiva, la distribución de las reservas probadas de petróleo en los años 1996, 10 años después, año 2006, y 10 años después, el año 2016. Bueno, aquí tenemos las tortas donde se ve la porción con la que contribuye a la reserva mundial: el Medio Oriente, América Central y Sudamérica, Norteamérica, Europa y Eurasia, África y el Asia-Pacífico. Si se fijan aquí, la mayor parte es el año 1996, la mayor cantidad de reservas se encontraba en el Medio Oriente, con un 58.7% del total. Se mantiene, aunque disminuyó un poco en el año 2006 a 54.4%, y sigue disminuyendo al 2016 con 47.7%. Pero por otro lado, lo que hay que destacar es el incremento en las reservas de América Central y Sudamérica, que principalmente son las reservas venezolanas, que aumentan de 7.3 a 8.0 y a 19.2. Entonces podemos concluir de que las reservas de Venezuela en este momento son las más grandes de cualquier país en el mundo, considerando que en el Medio Oriente tenemos varios países que comparten esta reserva. Esta cantidad de reserva, que llega a 1.706 miles de millones de barriles, si se la agotara al ritmo actual, que son 100 millones por día más o menos, tendríamos una reserva para todo el planeta en el orden de 50 años. Entonces, como ven, es un recurso natural que se agota, y el control es fundamental desde un punto de vista de geopolítica, y atribuimos a esta situación de grandes reservas que tiene Venezuela la situación política por la que actualmente está atravesando, es decir, una conflagración potencial entre la Organización de Tratados del Atlántico Norte, que agrupa a Europa y Estados Unidos, y por el otro lado Rusia y China. Como acabamos de ver en la descripción técnica de las riquezas de Venezuela, una de sus riquezas más importantes es la riqueza hidrocarburífera, y podemos decir que en función de esta es que tenemos la crisis política que actualmente está atravesando Venezuela, tanto desde un punto de vista internacional como regional. Veamos a continuación este titular, que indica que Colombia formalizó su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y se convierte así en el primer socio global latinoamericano. Este ingreso ha sido el 31 de mayo del 2018, y si ustedes recuerdan las últimas noticias, se ha tenido un reconocimiento al gobierno de Guaidó, podríamos decir, de la OTAN, que engloba tanto a Estados Unidos como a los países europeos más destacados, como Francia, el Reino Unido, Alemania. Entonces claramente vemos aquí que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no?, está entrando al Caribe por el tema de la importancia geopolítica del petróleo.
Por el otro lado, en el otro bando podríamos decir que tenemos, veamos este titular, Rusia, China e Irán apoyan a Maduro y rechazan la injerencia de Estados Unidos y obviamente la OTAN, los países europeos. Entonces aquí claramente se ve la internacionalización del conflicto por razón del petróleo venezolano. En este contexto veamos cómo se está desempeñando nuestros políticos nacionales. Aquí vemos a Evo Morales, que toma el bando de Maduro y lo apoya claramente, como se ve en este titular, para liberarnos de las garras del imperialismo que buscan la muerte de la democracia. Y por el otro lado, noticia de último momento, la oposición boliviana reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y aquí podemos ver en los que firman el documento de reconocimiento a los más destacados políticos de la oposición, como Mesa, Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Cárdenas, Oscar Ortiz, Samuel Doria Medina. Entonces, claramente por el contexto internacional que se tiene, lo peor que podríamos hacer es alinearnos con uno u otro bando. Entonces, la propuesta tiene que ser ni Guaidó ni Maduro, tanto para Venezuela como para Bolivia, como para Latinoamérica en general. Y es urgente que se genere una alternativa a estos bandos, que estoy seguro que será acompañado por el pueblo latinoamericano, porque claramente vemos de que alinearnos con uno u otro bando es el peor derrotero que podemos asumir.